Hemos dicho, vamos a estar, antes de que se me olvide, el día de mañana lunes 7, de 12 del mediodía a 4 de la tarde, aquí en la Valencia, en la funeraria de la Valencia, va a ser el servicio fúnebre del hijo de nuestra hermana Celeste. Si ustedes desea acompañar, solo se permiten 12 personas por turno para estar adentro. Si ustedes desea acompañar para dar el pésame, para orar por la familia, para hacer acto de presencia, usted es bienvenido. Platicábamos con el hermano Omar y nos decía que la restricción nada más es el espacio, solo 12 personas adentro. Vamos a estar ahí, si Dios permite, un buen espacio de tiempo con la familia. Le pido sus oraciones. Si usted no puede acompañarnos, no se preocupe, solo le pido sus oraciones. El proceso que la hermana está pasando es un poquito difícil. 1465 de la Valencia, 1465 de la Valencia, así que ahí le esperamos si usted desea acompañarnos. Si por X y motivo no puede, le pido siempre sus oraciones por la familia. El Evangelio de Juan, capítulo 6, voy a leer del versículo 1 al 15. Usted puede seguirme con la vista, o si tiene su Biblia ahí a la mano, le invito a que pueda hacerlo. Recuerde, la Escritura dice: mi palabra no regresa vacía. Evangelio de Juan, capítulo 6, dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque venían de las regiones porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque Jesús sabía lo que tenía que hacer. Felipe le respondió diciendo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostarse a la gente. Y habiendo mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban acostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, congregados ahí donde estamos, Señor. No importa si no estamos en un templo físico, si estamos en nuestra casa, en una habitación, si estamos manejando en un vehículo, si estamos viéndolo esto en retransmisión a través de las redes sociales. Padre, pero estamos congregados en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y tú has prometido que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, para sanar, para redarguir, para tener cuidado, para amonestar, para amar, para consolar, para confortar a tus ovejas, porque tú eres nuestro pastor. En esta hora, Señor, vemos a través de tu palabra que tú tienes misericordia, compasión de las multitudes. Padre, en esta hora te pedimos que tengas misericordia, compasión de nosotros, de tu pueblo, de tus hijos y del mundo. Padre, en esta hora te glorificamos. Señor Jesús, te bendecimos. Espíritu Santo, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Puede tomar asiento. Y en esta hora me decía una hermana ayer, perdón la expresión, tomar asiento, nosotros lo entendemos, puede sentarse. Me decía una hermana, en otras latitudes, en otros países, eso es considerado una mala expresión. Así que puede sentarse, mi hermano. Cuando hemos hablado en los últimos domingos acerca de el Jesús de la Biblia, el Jesús que hace milagros, el Jesús sobrenatural, el Jesús no solamente ese hombre que caminó, que predicó, gloria a Dios por ello, pero ese Jesús que mostró, como lo decía el libro de Colosenses, mostró que Él era sobrenatural, que Él era no solamente un hombre, sino que era el Hijo de Dios hecho carne. Cuando nosotros venimos y queremos descansar en ese Jesús, cuando nosotros venimos y queremos confiar en ese Jesús, tenemos que entender quién es, qué ha hecho, de qué es capaz, qué tan grande es su poder, qué tan glorioso, qué tan majestuoso. ¿Vale la pena? ¿Podemos verdaderamente confiar en ese Jesús de la Biblia? ¿Podemos verdaderamente, cuando tenemos problemas, dificultades, cuando estamos cargados, agobiados, cuando sentimos que algo es imposible, podemos verdaderamente tener la fe, la confianza y la convicción de llegar a ese Jesús y saber que en sus manos estamos seguros? Usted puede decir, sí, pastor, amén, gloria a Dios, amén, aleluya. El problema es cuando estamos ahí. El problema es cuando estamos verdaderamente ya con el agua al cuello. El problema es cuando no estamos en el problema, porque ahí es fácil decir, mi glorioso Jesús, yo confío en ti. No, el detalle está cuando estamos viviendo la situación ya de enfermedad, la situación de escasez, el imposible para el hombre, el desauxiliado del médico, del diagnóstico médico. Entonces, cuando nos pasa eso, ¿a quién recurrimos? ¿Verdaderamente tendremos la convicción de recurrir a Jesús? Porque la convicción de ir a Jesús solamente se obtiene de saber que verdaderamente vale la pena ir a Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Conoce al Jesús de la Biblia, y mientras más le conozcas, más fuerza tendrá tu fe para soportar lo que venga. Conoce al Jesús de la Biblia, y cuando vengan los problemas, sí sabrás a quién recurrir. Conoce al Jesús de la Biblia, y cuando veas imposibles vas a entender algo que hoy por hoy nos cuesta entender. ¿Qué, pastor? Que no hay imposibles para Dios. Para el hombre hay imposibles, para Dios no. Veíamos la semana pasada acerca de ese poder transformador de Jesús, que agarró las vasijas de agua y las convirtió en vino. Vimos que imposible, o sea, para el hombre es imposible entender cómo algo se va a convertir en otra cosa. ¿Cómo se va a convertir el agua en vino? Y uno se queda, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo habrá pasado? ¿Cómo le habrá hecho? Y no entendemos. El hombre no puede discernir, y por eso es de que hay mucha gente que pone oposición a las cosas sobrenaturales. Hay mucha gente que dice no, que la religión es el juego del hombre en la mente del hombre. ¿Por qué? Porque no pueden entender que verdaderamente sí existen cosas que la ciencia no puede explicar. A los hombres de ciencia les cuesta creer en Dios. Bueno, digamos a los de ciencia, porque los que verdaderamente son científicos y son conscientes, la misma ciencia les enseña que algo o alguien tuvo que haber creado todo, con un diseño inteligente, con una perfección, con un propósito de por qué cada cosa. Los que se dicen ser científicos y los que se dicen ser personas intelectuales, a ellos les cuesta mucho, pero mucho, reconocer que hay cosas que no pueden explicar. Y el Dios de la Biblia es un Dios que no puede ser explicado por la mente humana. El Dios de la Biblia no está sujeto a las reglas que Él creó. Él creó la ley de la gravedad. Todo tiene que caer. Pero Jesús, cuando resucita, Él rompe la ley de la gravedad. Él es elevado, es ascendido a los cielos. Voló, vaya. Fue levantado al cielo, en lugar de ir para abajo, y fue para arriba. Ley natural. Usted se para en el agua, usted se va para el fondo si no sabe nadar, como su servidor. Tocando el agua, tocando el fondo. Jesús caminó sobre el agua. Lo sobrenatural de Dios. El agua no es sólida.
Mire, me contaron hace tiempo acerca de un pequeño chascarrillo, un pequeño chiste de 3 pastores. Un bautista, un pentecostal y una asamblea de Dios. Estaban pescando en un lago. Y era la primera vez que invitaban al pastor bautista. Bien, y de repente estaban ahí, ya tenían un ratito, y de repente dice uno, ¡ay! El de la asamblea de Dios le dice al pentecostal, pastor, se me olvidó traer la carnada. Y estaban en medio del lago, en una barquita los 3. Y viene el pastor pentecostal, ahorita la voy a traer. Y se baja de la barca y sale corriendo y llega a la playita y agarra la carnada y sale corriendo otra vez y llega y se sube rápido a la barca. Y se quedó el bautista. Milagro. De repente pasó el rato y el bautista no dijo nada. Pasó el rato y de repente dice el pastor pentecostal, brother, se nos olvidó traer el agua y yo tengo sed. Y dice el pastor de las asambleas de Dios, espérense hermano, usted ya fue, ahora voy yo. Y se baja de la barca y empieza a caminar y a caminar y a caminar despacito y llega hasta la orilla, agarra las aguas y se regresa caminando despacito, llega a la barca y se sube de vuelta y el pastor bautista solo viendo, qué ungidos están estos. De repente dijeron, bueno, se nos acabó el hielo para para tener aquí, para los pescados que hemos agarrado. Y dice el bautista, voy yo. Y se baja por el otro lado de la barca y ¡pum! Se hunde. Y le dice el pastor pentecostal, hermano, no le dijo al hermano dónde estaba el camino de piedras para llegar allá. Así somos. O sea, nosotros podemos ver cosas, pero si no le tenemos una explicación, nos cuesta creerla. Jesús no necesitó un camino de piedritas para llegar y caminar enfrente del agua, en medio del agua. Jesús caminó en medio del agua cuando había tormenta, había viento. Los discípulos creían adentro de la barca que iban a morir. Y él iba bien tranquilito sobre el agua. En otra ocasión Jesús estaba dormido adentro de la barca, vienen los discípulos y lo despiertan, Señor, levántate que perecemos. Y Jesús solo se levantó, vio la gran tormenta y le dijo al viento, cálmate viento. Y se calmó el viento y se calmaron las olas y quedó una gran paz. Y los mismos discípulos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es este que aún el mar le obedece? ¿Quién es este? Ese es el Jesús de la Biblia. Y ese Jesús de la Biblia quiere que nosotros le conozcamos más y más y más, para que nosotros cuando tengamos una tormenta no vengamos a decir, Señor, nos morimos, sino que, Señor, te toca otra vez. Yo sé que tú estás con nosotros. Yo sé que cuando tú vas en mi barca, como dice aquella alabanza, no importa la tormenta, tu mano nos va a sostener. No vamos a naufragar. ¿Por qué? Porque Jesús está en mi barca. No importa que me baje por el lado equivocado como el pastor bautista de la barca, cuando se está hundiendo, ahí llega Jesús. Igual que como fue con Pedro que empezó a hundirse. Y Jesús la agarra, y Jesús lo saca, y Jesús no permite que los suyos se ahoguen en medio del mar de tribulaciones. Ese Jesús sobrenatural. Ahora nos encontramos que está en un lugar desierto. Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Mira, a todo esto Jesús había llegado a un lugar un poco desierto, y la palabra desierto no es necesariamente que estaba en un desierto, porque la escritura dice que había pastos, sino que es un lugar donde no habían pueblos, es un lugar donde no habían casitas, es un lugar donde no habían lugares habitacionales, sino que era prácticamente como que usted dijera, bueno pastor, vámonos entonces allá por, ¿cuál es el parque nacional el grandote? Jennes Park. Entonces usted se va para ahí no hay nada construido, no hay nada cerca. Usted se mete adentro del parque ese y ahí puede andar por 1 hora, 2 horas manejando, se va adentrando más y más y más y no hay nada. Más o menos algo así. No había nada habitacional, no había un pueblito que estuviera muy cerca, no habían tienditas que estuvieran cerca, estaban prácticamente en una campaña evangelística al aire libre. Cosa curiosa, el versículo 2 nos relata que la multitud seguía a Jesús por causa de las señales que Jesús había hecho en los enfermos. La iglesia cristiana, hoy por hoy a veces, y siempre lo he dicho, a veces nos vamos demasiado a los extremos. Cuando el evangelio siempre es un equilibrio, es un balance, es un medio, en medio de los dos extremos, en todo. ¿Por qué? Porque habemos cristianos
que nosotros venimos y pues nos vamos solo a buscar las señales. Nos vamos detrás de las señales, nos vamos siguiendo las señales. Ay, pastor, que dicen de que allá sanan enfermos, ponen rellenos de oro, que allá cae polvo de oro del cielo de la iglesia, que ahí el pastor le suda la mano, a mí también me sudan las manos, pero que allá no, que allá le suda con aceite de olivo santo y usted se le impone la mano y cae desmayado. A mí es con sudor normal y no lo voy a desmayar, pero... Y andamos buscando señales. Y muchos cristianos van detrás de las señales. Y el otro extremo de la iglesia cristiana es que no creen en milagros. No, ya no hay milagros. No. Y nos volvemos tan escépticos de que Dios pueda seguir obrando soberana, milagrosa y poderosamente en este tiempo. Pecamos en cualquiera de los dos lados. ¿Por qué? En la Escritura dice que las señales van a seguir a los que creen en Jesús, pero no dice que los que creen en Jesús tienen que seguir las señales. No. La Escritura enseña que cuando tenemos fe, Dios se va a manifestar de formas sobrenaturales, como lo hizo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero nosotros a veces caemos en ese escepticismo de no creer por tanto fraude que hemos visto. Pidamos discernimiento. Entendamos que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue haciendo milagros, pero entendamos que también Dios es soberano, que nuestra parte la hacemos nosotros orando, nuestra parte la hacemos nosotros creyendo, pero Él hace lo que es imposible cuando Él quiere. Ok. Esta gente veía las señales. Mira, sanó un ciego. Mira, convirtió el agua en vino. Y fíjate por qué, me voy a adelantar bastante. Pero esta gente, el pueblo de Israel, era igual que el pueblo de ahora. No hemos cambiado mucho. Somos gente interesada. Somos gente egoísta. Somos gente que va detrás de lo que podemos sacarle a alguien. Y si ese alguien es Dios, mejor, porque Él ha de tener mejores cosas. A ver qué le podemos sacar a Dios. A ver qué hay, a ver qué me da, a ver qué consigo. A ver cuáles son los beneficios que puedo sacar de Dios. Y esta gente quería hacer que Jesús fuera su rey por muchas circunstancias. Imagínate esto, solo imagínate esto. Se encuentran delante de un hombre que puede cambiar el agua en vino. Se encuentran delante de un hombre que puede levantar a los paralíticos. Se encuentran delante de un hombre que puede darle vista a los ciegos. Se encuentra delante de un hombre que puede levantar a los muertos y traerlos a la vida. Entonces, ¿qué pasaría? Póngase a pensar, ¿qué pasaría por la mente del pueblo de Israel si Jesús, si nosotros lo hacemos nuestro rey, vamos a derrotar a los romanos? Porque no importa que maten a todos nuestros soldados, Jesús los puede levantar. Y cuando vean los romanos que se empiezan a levantar todo el Walking Dead, todos los muertos ahí vivientes se levantan otra vez a pelear, van a salir huyendo estos. Cuando lleguemos a un momento en el cual estemos peleando en una montaña allá donde los dos ejércitos no tengan alimento, pero tenemos a Jesús y Jesús va a multiplicar la comida. Entonces vamos a tener comida, vamos a tener vino y los otros no van a tener nada. Vamos a agarrar a todos los enfermos de Jerusalén, de Israel, y los va a levantar y los va a convertir en soldados. Hagámoslo rey. Nos va a dar de comer, no nos va a dejar morir, nos va a sanar de gratis a todos. Vamos a ser gente saludable, un pueblo saludable, un pueblo próspero. Nadie nos va a poder hacer frente. Ejército que venga va a ser derrotado. Pongamos a Jesús de rey. Eso es lo que pasaba en la mente de Israel, de ese pueblo. Pongámoslo como rey. Cuando vengan los romanos y nos maten a uno, ahí tenemos a Jesús para que lo resucite. Cuando no tengamos que comer, un pedazo de pan tieso llevémoslo y lo va a multiplicar. Cuando alguno de nuestros hijos quede ciego o nazca cieguito, o alguno de nosotros haya tenido un accidente o en guerra haya sido herido y quede paralítico, ahí tenemos a Jesús para que lo levante. Para que lo haga, que trabaje de vuelta con fuerza, con energía, que sea un soldado valiente. ¿Sabe qué pasa con toda esta gente que sigue a Jesús por las señales? Cuando no recibe de Jesús lo que ellos quieren, se van. Y lo vamos a ver más adelante. Que muchos de los discípulos, y la Escritura utiliza esa palabra, discípulos, que seguían a Jesús. Muchos de ellos, cuando vieron que Jesús no hacía lo que ellos querían, se fueron. ¿Y qué hizo Jesús?
Espérense, le voy a hacer otro milagrito. No se vayan, les voy a multiplicar. Ahora quizás ya están aburridos de los panes y los peces. Les voy a hacer 7 mares, cordero asado, multiplicado, maná del cielo. No, Jesús les dijo, quieren irse, váyanse. Yo no necesito que me sigan, ustedes necesitan seguirme. Dios no necesita que nosotros le busquemos, le alabemos, nos acerquemos. Nosotros necesitamos de Él, de su gracia y de su misericordia, porque la Escritura enseña que de su gracia comemos todos los días. Somos nosotros los necesitados. Y lo curioso es que somos nosotros los que nos ponemos los moños. Somos nosotros los que decimos, ay, no voy. Ay, no leer la Biblia. Ay, orar otra vez. Aburren con lo mismo de ese altar familiar. Como él ni familia tiene, ni hijos tiene, no sabe lo duro que es eso. Tener a todas estas criaturas ahí sentados por 15 minutos, sin calladitos, haciendo, alabando al Señor. No, como no es usted, vea. No, pero es usted el que está necesitado de Dios. Es su familia la que tiene hambre de Dios, la que necesita ser saciada de Dios. Pero es usted el que se pone los moños. Y esta gente seguía a Jesús por la mentalidad de qué le podemos sacar. Versículo 3. Entonces Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Jesús tiene intimidad con los suyos. Si usted lee la Escritura con detenimiento, habían 3 grupos en los cuales se hace mención, grupos grandes de discípulos. El primero era los discípulos en general, que de ellos, vamos a ver, muchos de ellos se retiraron. El segundo grupo era, por ejemplo, cuando Jesús mandó a 70 de sus discípulos a que fueran y predicaran el Evangelio. Después regresaron con buenas noticias de todo lo que habían visto y hecho. Y después, aparte de esos 70, había un grupo más reducido que era el de los 12. De los 12 incluso había un grupo íntimo de Jesús. Lo menciono por esto. Jesús tiene mayor comunión, coinonía, mayor acercamiento con aquellos que están más cerca de Él. Aquí habían 2 tipos de discípulos, posiblemente estaban los 3 grupos. Los que estaban, el grande de los discípulos, posiblemente hayan estado parte de los 70, y lo que sí se menciona es que sí estaban los 12. Busquemos a Jesús, no solamente por los milagros, por lo que puede hacer, por la sanidad, por la parte que me regale los papeles, que me regale el trabajo, que me supla la necesidad para pagar la renta. Busquemos a Jesús porque queremos tener comunión con Él. En otro de los evangelios dice que los discípulos ya estaban cansados de haber estado sirviendo todo ese día con Jesús. Y dice que los discípulos ya cansados se acercaron a Jesús. Y cosa bonita poder entender que ellos no buscaron a Jesús como los otros para ver el milagro, por un interés, sino porque estaban cansados. Y cuando estaban cansados sabían a dónde llegar. Sabían que en Jesús hay descanso. Y si no hay descanso porque lo va a poner a trabajar aquí, hay fuerza, hay fortaleza, hay ánimo, hay confianza, hay poder. ¿Cuándo? Cuando estás en intimidad con Jesús. Mira, yo recuerdo el pastor donde nosotros nos convertimos al Evangelio. En la iglesia habían 6 cultos, a veces habían hasta 7 cultos el domingo. En el mismo día habían 6, a veces hasta 7 servicios, y a veces hasta administración en la noche habían 8 prácticamente servicios. Y muchas veces él, que era un pastor mayor de edad, él llevaba las 6, 7, 8 servicios. Y eso, hermano, créamelo, no me lo crea, cansa. No porque uno está platicando, hablando 40 minutos o 1 hora, no, sino que en la parte espiritual cansa. Y hoy puedo pensar y digo, wow, 8 servicios, 8 sesiones, pesado. Y él decía, yo solamente llego en el ratito que hay entre servicio y servicio, me siento un ratito, le digo, Señor, dame fuerza, dame gracia, ayúdame a poder ministrar a tu pueblo. Y decía, por cansado que estaba. Y se lo digo como predicador también y por la experiencia que he tenido con otros pastores. Muchas veces hemos venido y hemos predicado enfermos, con gripe, con tos, con esto, con otro, con calentura. Y simplemente
el Señor nos da esa chispa cuando estamos aquí, que ni estornudamos, ni moqueamos, ni nada, y todo. No vaya a ser que terminamos el servicio en el nombre de Jesús, amén, nos bajamos y ya, ¡achú! ¡Ay! Y empezamos con todos los dolores. Pero cuando estamos en intimidad, cuando estamos en cercanía, cuando estamos en el servicio del Señor, cuando estamos descansando en Él da nuevas fuerzas. Y no dice su palabra que Él le dará nuevas fuerzas al que no tiene ninguna, alas como las águilas, fuerzas del búfalo. ¿Para qué? Para servirle, para estar tomados de su mano, para hacer su obra, para poder seguir caminando y sirviendo a los demás. Y sirviendo a los demás no me refiero en las cuatro paredes de la iglesia, del templo, sino servirle al campo libre, servirle, sirviendo al prójimo. Y el Señor da fuerzas al cansado. Y los discípulos, como te digo, en otro de los evangelios, si no me equivoco, es en Marcos, dice que los discípulos estaban cansados y llegaron donde Jesús. Una vez donde Jesús, estuvieron un ratito con Él y después salen a servir de nuevo. Mire lo que pasa un poquito más adelante, versículo 4. Estaba cerca la Pascua, que es una fiesta de los judíos en la cual se recordaba o se conmemoraba el éxodo, la salida de Egipto. ¿Por qué menciona esto? Porque en el tiempo de la Pascua venían todos los hebreos de las 12 tribus, venían de todos lados para celebrar la Pascua en Jerusalén. Entonces, esta gente que había aquí no era solamente de Jerusalén, no era solamente de Galilea, no era solamente de las regiones cercanas, sino que era gente que venía de todos lugares y que había empezado a escuchar un poquito de la fama de Jesús y que querían conocer ese Jesús. Algunos eran curiosos, otros eran emocionalistas, otros eran convenencieros para ver qué podían sacar, pero otros verdaderamente tenían hambre y sed. Tenían hambre de conocer a Jesús, de comer pan que desciende del cielo. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? El Evangelio de Mateo dice que ya era atardeciendo, ya era casi entrando la noche cuando esto pasa. Ya Jesús había estado ministrándoles, ya había estado predicando, ya ellos habían visto milagros de sanidades y ya habían pasado horas de lo que estaban viendo el ministerio de Jesús. Imagínense una campaña evangelística. Muchos creen que posiblemente todo haya comenzado alrededor de las 12 del día, posiblemente, y posiblemente ya eran cerca de las 5 de la tarde. Es decir, un cultazo como de 5 horas, así que no se queje cuando yo me pase 20 minutos. Jesús echaba esos cultos, pero cosa seria. Y a eso como de las 5 de la tarde, empezó a haber un concierto, un sonido que no se había escuchado. Fieras rugientes, no estómagos hambrientos, hermano. Porque eran cerca de 5,000 hombres y el Evangelio de Mateo dice, sin contar mujeres y niños. Si cada hombre iba acompañado de una mujer, ¿cuántos eran? 10. Y si cada pareja tenía 1 o 2 niños, ¿cuántos eran? De 15 a 20,000. Y si eran de México, ¡ja! 4 por familia. Eran un montón, eran un montón. Cualquier parecido es pura coincidencia de los hermanos que nos oyen. Entonces, por lo menos eran 15,000 personas las que habían ahí, por lo menos. Y Jesús, viendo 15,000 personas, 12 discípulos que estuvieron con Jesús, 15,000 personas que estaban ahí cerca de Jesús. Jesús levanta los ojos, ve que había venido una gran multitud, le dice a Felipe, ¿por qué a Felipe? Muchos sostienen que porque Felipe era de esa área. Entonces es como que usted me diga a mí, pastor, y aquí en Oakland alguna panadería que sea buena, yo le puedo decir, oh sí, mire, ahí hay una cerca del lago Arismendis, y ahí está bueno el pan. Le dicen al hermano Lester, ahí en Sur San Francisco, Daly City, alguna pastelería buena, y él le dice Paris Baguette, y ahí conozco otro montón, donde venden las señoritas, y ahí. Y le pregunta a Felipe, tú que vives más o menos por esta zona, tú que vivías por aquí, mira esta multitud, cerca de 15,000 personas. Dime de dónde podemos comprar pan para que coman todos estos.
Y Felipe se queda para 15,000 personas a las 5 de la tarde. Y no estamos tan cerca, no tenemos camiones, no tenemos Uber Eats que nos mande traer, que nos mande el delivery. Y empieza la mente humana. Y aquí quiero que nos enfoquemos en algo. El hecho de estar cerca de Jesús no significa que no van a haber imposibles para nosotros cerca. ¿Por qué? El discípulo Felipe, que había estado con Jesús, que había visto milagros, que había escuchado la palabra, de repente Jesús le hace una pregunta e inmediatamente el cassette se le pasa de lo espiritual a lo material. Jesús había estado predicando, imagino yo, que del reino de los cielos, que nuestro Padre es un Dios poderoso, el poder del Padre, esto y lo otro. Me imagino que Jesús tuvo que haber estado predicando de muchas cosas como esas, ver los milagros de lo que Jesús había hecho, y él estaba bien espiritual en esa campaña evangelística, cuando de repente le hacen una pregunta material, normal, le preguntan de dónde podemos darle de comer a todos estos, y se le cambia el chip de lo espiritual a lo material. Y en lugar de sacar la fe y la Biblia, saca la calculadora y saca la cartera. Dice, bueno, con 200 denarios, si compramos la palabra denario, es un tipo de moneda, era el pago de un día de trabajo. Dicho de esta forma, si tuviéramos 9 meses de salario mínimo, no pudiéramos darle de comer a toda esta gente, porque estos se han de comer bastante, son un montón. Teniendo 9 meses de cheque líquido, del mínimo, póngale $15, póngale $16 el mínimo, a 40 al mes, ¿cuánto sería? Más o menos como unos 1,500 por ahí, 1,500 al mes, multiplíquelo por 9, eso es el dinero que tenían a la mano. Y dice Felipe, y con todo ese dinero no nos ajusta para darles de comer a estos. Felipe cambió el cassette de estar viendo lo sobrenatural y las cosas de una forma espiritual. Inmediatamente les viene una adversidad, un problema, cambia el cassette, separa lo espiritual de lo material y dice, bueno, vamos a resolverlo matemáticamente. Yo gano tanto, tenemos esto, no alcanza, no se puede. Esa fue la respuesta de Felipe. No se puede, Señor. Mira lo que le dice. ¿De dónde pues compraremos pan para que coman todos estos? El versículo 6, me voy a saltar el 6 un momentito, vayas al 7, esa es la respuesta de Felipe. Felipe le dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos coma aunque sea un poquito. Pero regresemos al versículo 6. ¿Por qué Jesús le pregunta a Felipe? Para, ¿qué dice? Probarle. Porque Jesús sabía lo que tenía que hacer. Para Dios no hay imposibles. En Jesús no existen imposibles. Para Felipe sí. Felipe dice, ni que tuviéramos el dinero, 9 meses de salario no nos alcanza. Aparte de eso, las aldeas están lejos. Ya es noche, las panaderías han de estar cerradas y muchas de ellas ya no han de tener ni siquiera pan. No podemos hacer encargos. En lo que vamos, esta gente, otro de los evangelios añade y dice que los discípulos le dijeron, mira, cuando vieron esta situación, le dijeron, mira, Señor, mejor despedilos, porque ya es tarde, no tenemos que darles de comer, y mejor que vayan ellos a buscar, que se rebusquen. Y Jesús, teniendo compasión de ellos, les dice, no tienen necesidad de ellos de ir a otro lado. Y Jesús viene y los prueba a los discípulos, y quiere que después de un cultazo de milagros, viendo a Jesús haciendo milagros, escuchando su palabra, teniendo al Hijo de Dios enfrente, después de haber sido fortalecidos en la fe, con un tiempo que no nos dice la Escritura qué fue lo que Jesús hizo con ellos, posiblemente orar con ellos y por ellos. Pero después de esas 5 horas de poder y milagros, ¿qué hacemos cuando nos viene el problema? Bueno, el dinero no nos ajusta, dijo uno. Otro dijo, mandalos y que vean ellos cómo hacen. Y Jesús dice, no tienen necesidad. ¿Por qué? ¿Acaso no han estado ustedes 5 horas viendo milagros, escuchando lo que yo les he dicho? ¿Acaso no creen que verdaderamente yo puedo hacer algo? Pero, ¿cómo? Vuelvo y digo,
¿Cómo es de fácil, después de haber estado en un culto lleno de poder, lleno de gloria, escuchando la palabra de Dios, llenándote, escuchando los milagros, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que no hay imposibles para Dios? De repente salimos, nos encontramos con un problema y lo primero que sacamos es la calculadora y decimos no se puede. ¿Y Jesús? Porque Jesús sí sabía lo que tenía que hacer. Pero Jesús quería probar la fe de sus discípulos. Jesús quería ver qué han aprendido. Jesús quería ver en quién han puesto su confianza. Jesús se preocupa por los problemas de su pueblo. Jesús se preocupa por las necesidades de su pueblo. La gente tenía hambre. Los niños que estaban ahí tenían hambre. Mire, yo creo, y eso no es bíblico, y eso es algo que yo creo, que había mucha gente que no merecía, por interesados, no se merecía que Jesús les diera pan. Pero seguro llevaban a sus niños. Seguro su mujer si era creyente. Y por causa de los niños, por causa del cónyuge creyente, hasta el medio interesado, medio inconverso que iba ahí a la fuerza, agarró bendición usted. Porque para Jesús no hay imposibles ni hay acepción de personas. El problema, si lo vemos a grandes rasgos, era dónde estaban, lejos de todas las aldeas. Era la hora en que estaban, ya es hora de comer. Era que no tenían pan, no tenían comida. El problema estaba grande. 15,000 personas, ¿a dónde los mandamos? ¿Qué restaurante? Y peor con pandemia. ¿A dónde? Eso era todo. O sea, el problema no era solamente que el niño tiene hambre, decirle que se espere, ya le vamos a comprar un snack. No había ni dónde comprar. Era un lugar desierto, inhabitado. Los lugares estaban lejos. Ya era noche, estaba por caer la noche. No había suficiente dinero ni de dónde agarrar la comida. Habían niños, habían mujeres. Pero Jesús tuvo compasión. ¿Por qué? No se ve que nadie haya orado, que nadie haya puesto complaint. ¿Y a qué hora va a ser la comida? Si esto ya se volvió vigilia usted. Que se dispare el pastor alguito. Que saquen los discípulos ahí, aunque sea alguito ahí para entretener el estómago. No se ve que la gente haya dicho nada. Pero Jesús sabe las cosas que su pueblo tiene necesidad. Jesús sabe cuando los niños tienen hambre. Jesús sabe que nosotros tenemos que pagar renta. Jesús sabe que tú necesitas un trabajo. Jesús sabe, y aunque tú no lo digas, que lo preciso, lo ideal es que vayas a Él en oración. Es que vayas a Él y que le pongas todas tus cargas y que le digas, yo sé que tú sabes, pero yo entiendo en la Escritura que tú también me pides que yo clame. Y vengo a ti a clamar porque si yo no lo merezco, pero tener misericordia de mis hijos, de los que están aquí o de los que están en mi país, provéeme. Jesús sabe. Y Él no es indiferente. Y esto nos lo enseña la Escritura, que Él no es indiferente a la necesidad de su pueblo. ¿Por qué? Porque si aunque no hubo nadie que clamara, pero Él sabía que los estómagos estaban hambrientos, sabía que los niños estaban hambrientos, sabía que había necesidad en medio de su pueblo, y es Jesús quien empieza a tomar la iniciativa de qué vamos a hacer. Somos nosotros muchas veces los discípulos, los que estamos más cerca de Jesús, los que somos bien faltitos de fe. Que decimos, no nos va a ajustar el presupuesto, si ahora ni ofrendas recogemos, ¿cómo vamos a ayudar a otros? Si nos ha bajado a la mitad los ingresos de la iglesia y esto. Somos nosotros que nos olvidamos y cambiamos el chip, que nosotros no tenemos que manejarnos en el chip terrenal, sino en el chip de los cielos. La Escritura enseña que nosotros no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Y es lo que se le olvida rápido al discípulo, porque habían estado caminando por fe, viendo los milagros de Jesús, y de repente se encuentran en una necesidad económica, en una necesidad donde el pueblo tenía necesidad, donde habían familias con necesidad, y decían de repente no se puede hacer nada. ¿Y dónde está Jesús, pues? ¿Y dónde está la fe? Si acabas de estar en un culto alabando a Dios, gritando, diciendo aleluya, gloria a Dios, Dios de lo imposible, Dios de lo sobrenatural, y ahora que hay una necesidad donde aparentemente para ti es imposible, por el lugar donde estás, por los recursos que tienes, porque la cantidad es mucho, y ahora dices es imposible. Para Dios no hay imposibles. Para Jesús no hay imposibles. Somos nosotros los que dudamos. Somos nosotros los que ponemos barrera.
Pero Jesús sabe lo que tiene que hacer. Felipe le dijo, ni 200 denarios nos van a ayudar para solucionar este problema. Jesús sabía lo que tenía que hacer. De repente aparece otro de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, versículo 9. Y dice, aquí hay un muchacho. Curioso, la palabra que se utiliza ahí es la palabra pais. La palabra pais viene de paidos, que posiblemente es un niño aproximadamente menor de 13 años. Se consideraba un niño. De los 13 años en adelante, la costumbre judía, pues ya había el bar mitzvah y todo esto, que ya era considerado un hombre. Entonces, era posiblemente un muchacho entre los 9 a los, pongámosle 12 años. Pongámosle 12 años. Y Andrés viene y dice, Señor, aquí hay un niño, aquí hay un paisita, aquí hay un pais que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Lo voy a poner en contexto. Número 1, los panes de cebada eran los panes más baratos de aquel tiempo. Era el pan, le decían el pan del pobre, el pan de lujo, el pan bueno era el de trigo, pero el de cebada era como el pan del pobre. Los 2 pececillos, no vaya a creer que eran aquellos grandes filetes de pescado así, que el muchacho llevaba ahí como que eran espadas ahí, ¡juá! ¡Juá! El otro pescado ahí grandote. No, se cree que eran pescaditos pequeños. Se entiende que eso era la comida para un muchacho de su edad. Como que usted en un día de acción de gracias, con la iglesia llena, usted lleva, hermanos, hemos traído comida para todos y va sacando un Happy Milk. Aquí vamos a comer todos. No se van los hermanos. ¿Para qué venimos? Algo así era. Para 15,000 personas. El snack de un niño. Cosa curiosa. Posiblemente, ya ve que los niños, por lo general, son aquellos, los niños son de los que les gusta ir adelante. Los niños son un poquito curiosos. Usemos la palabra así, política. Curiosos. Le gusta estar ahí viendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué está diciendo Jesús? Posiblemente el niño haya estado ahí. ¿Y qué dijo Jesús? Posiblemente el niño haya escuchado cuando Jesús le pregunta a Felipe, Felipe, ¿cómo le damos de comer a toda esta gente? Y el niño ha de haber pensado, bueno, yo tengo 2 pancitos y 5 panes y 2 peces. Panes no crea que también eran los grandotes, sino que se cree que eran como tipo salpores, así panes chiquititos, vaya. Como que usted le pongan 3 tortillas y usted dice, no, está apenitas, aquí quedan. Algo similar. Viene el niño y posiblemente haya escuchado, bueno, este es mi snack. Yo también tengo hambre. Yo no tengo más comida, esto es todo lo que tengo. 2 opciones tengo. O la escondo y me la como así, escondidito para que nadie me pida. O les voy a decir a esta gente a ver si lo ocupan. Aunque sea Jesús que coma. Y viene el niño y lo más probable, yo no creo que Andrés haya andado viendo a ver quién trajo comida, no. Yo más creo que el niño se ha de haber acercado y le va a haber jalado la túnica a Andrés y le dijo, mire, don Andrés, yo aquí traigo unos pancitos y 2 pescaditos. Si quiere, lléveselo a Jesús. Y de aquí podemos agarrar una gran lección. Porque el que da no es el que tiene. Casi siempre es el pobre, porque el pan de cebada era el pan del pobre. Los pescados, ahí dice pececillos. Por eso es que muchos teólogos sostienen que posiblemente hayan sido como sardinitas o pepesquitas o esos pescaditos chiquititos, porque la Biblia utiliza una palabra de pez pequeño. Y era la porción para un niño. Entonces el niño viene y dice, yo voy a poner lo poquito que tengo en mi pobreza y me voy a quedar sin nada, me voy a quedar en necesidad, pero lo que tengo lo quiero poner en las manos de Jesús. Jesús no necesita que le digan, mira, aquí en medio de nosotros hay un señor que tiene panaderías ahí en la aldea más cercana. Dice que si le prestas ahorita, si mandas a 20 personas, a 20 hombres, él puede empezar a hacer pan y lo va a traer gratis. En su pobreza, en su necesidad. Y quitémoslo de una forma material, pongámoslo de una forma espiritual. ¿Qué es 5 panes y 2 pececitos, un Happy Meal
para una congregación de 15,000 personas. Nada. ¿Qué es? Eso es un imposible. Humanamente, palabra imposible en la frente. ¿Qué es una Biblia? Una almohadita ahí en el piso, donde la mamá o la abuelita se arrodilla con un rebelde que no quiere nada con el evangelio, que está bien, pero bien metido en su mundo, sea pecaminoso, sea materialismo, sea lo que sea, pero cualquiera diría, imposible. ¿Qué hace un hombre leyendo su Biblia él solo, orando él solo, cuando ya su pareja ya no quiere nada con él? En la frente podría aparecer la palabra imposible, pero para Jesús no hay imposibles. El niño llama a don Andrés, le jala ahí la túnica y le dice, mire, yo acabo de escuchar de que no tienen nada que comer. Voy a darle, no sé si le sirve esto. Ahora vamos a Andrés. ¿Qué opciones podía tener? Niño, deja de estar molestando, hombre. Que no ves qué es eso. ¿Y cómo vamos a darle de comer? Nada, comételo. O la otra, con un poquito de fe. Agarrar lo poquito que alguien puso con todo el corazón en su necesidad, porque también tenía hambre, y llevárselo a Jesús. Aunque sea ahí medio incredulito, pero con un poquito de fe como granito de mostaza, diciendo, a ver qué hace el Señor. Y viene Andrés, toma del niño y dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada, de pan de pobre, y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tanta gente? Ahí va mezclado entre, bueno, llevémoselo a Jesús o aunque sea que coma él, pues, aunque a nosotros nos toque solo ver o a ver qué hace, porque esto para todos igual no va a alcanzar. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo, aquí es donde ya Jesús, mira, primero entró la falta de fe, el imposible, donde todos vieron algo imposible, no se puede. Después entra ahora la confrontación contra la incredulidad. Y mire, la incredulidad es uno de los pecados más grandes y más comunes de los cristianos. ¿Por qué? Porque con nuestra boca confesamos que para nuestro Dios no hay nada imposible, porque Él es grande, Él es poderoso, Él es sabio, Rey de reyes, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero con nuestros actos muchas veces negamos lo sobrenatural de Jesús, con nuestra falta de fe. ¿Por qué? ¿Cómo manifestamos nuestra falta de fe? Posiblemente como Andrés, que cuando tenemos algo decimos no, lo menospreciamos. Se lo pongo así, lo menospreciamos. ¿Y qué? Sí, lo único que tengo es mi Biblia. Lo único que tengo es la oración ya. Lo único que tengo, pues, pedirle a Dios. Imagínense. Lo único que tengo ya es pedirle a Dios. Eso, créame, que es una forma de menospreciar el poder y la grandeza de Dios. Porque no es lo único, es lo mejor que tenemos. Y no nos damos cuenta hasta que vemos que todas las demás áreas están cerradas o que dicen imposible. Entonces vamos a donde deberíamos haber ido desde el principio, a Jesús. Y vienen, y Jesús, como ya sabía en el versículo 6 qué hacer, le dice a los discípulos, quiero que vayan y que me lo sienten a todos. El Evangelio de Marcos dice que los ubicaron en grupos de 50, de 100, o sea, grupos grandes. Y de repente aquellos discípulos que estaban cansados de trabajar, ahora tienen más trabajo. Ahora esos discípulos vienen y Jesús les manda una comisión. Mire, yo no sé, creo que la mayor parte de nuestras congregaciones, no hablo solo de la nuestra, sino de aquellos hermanos que también nos están viendo, cuando hay eventos de comida, que Thanksgiving, que esto, que cualquier cosa, las hermanas que cocinan o las que atienden las mesas y después que hay que recoger la basura y después que hay que limpiar y que esto es un trabajo difícil. Estamos hablando en congregaciones de menos de 100 personas. Ahora piénselo, para servir las mesas en una congregación de 15,000, sentados en grupos de 50 y de 100. Imagínese. Viene Jesús, agarra los pececitos, los panes, levanta las manos al cielo. Por ese poquito de comida y pan de pobre, comida de pobre, Jesús le da gracias al Padre
y el Padre multiplica, engrandece, y le aseguro que no ha habido pan de pobre más rico que ese que se comieron esa gente ese día. Se lo aseguro. ¿Por qué? Porque era pan producido por el cielo, por la misericordia y la misma mano de Dios, servida prácticamente por las manos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús agarra los 5 pancitos de pobre, agarra los 2 pececitos chiquitos, los levanta al cielo, le da gracias al Padre y empieza Jesús a dárselo a los discípulos, y los discípulos empiezan a llevarlo a los grupos, y en lo que iban los discípulos, mire, hay una curiosidad de los teólogos. Si cómo fue que se multiplicaron los panes, si cuando Jesús bajó las manos con los pescaditos ya habían más, porque no podían haber 15,000 pescados, pero Jesús los ponía en otra cestita, y de ahí iban saliendo, o cuando los discípulos iban llevándolos, se iban multiplicando, o cuando la gente los iba pasando. ¿Cómo? Pero ¿cómo? ¿De dónde salían esos peces? ¿De dónde salían esos panes? Agarraban uno y brotaba otro. ¿Cómo? O sea, humanamente, ¿cómo? Así es Dios. Usted no sabe de dónde, pero la bendición llega. Usted no sabe cómo, pero Dios va a hacerlo. Usted no sabe cómo, pero Dios va a proveer. Yo le comentaba a alguien acerca de que yo he tenido la suerte, mala quizás, que yo he pasado 8 años en este país y no he pasado 2 años en el mismo lugar donde vivir, como que anduviera huyendo. Y este año yo esperaba que hoy sí, voy a pasar aquí bastante tiempo. Y venden el edificio donde vivo. Y me dan para salir hasta el 20 de este mes. Y no tengo todavía para dónde moverme. Y me dice un hermano, está preocupado. Y le digo, fíjate que no, porque hace 3 años me pasó lo mismo. Íbamos a movernos cuando recién mi hermana había venido, y ya las niñas estaban aquí, todo, y Gabriel, y vivíamos prácticamente en cuartitos y vivíamos separados. Y dijimos, bueno, tenemos ya para movernos. No, la necesidad de movernos, no para dónde ni con qué. Y nos vamos a meter a un real estate. Y en real estate, Gabriel con 1 semana de trabajo, mi hermana ganando cash, y yo ganando el mínimo y teniendo creo que como 3 meses. 2 meses creo que tenía de estar trabajando. Gabriel como 1 mes, yo tenía como 2 meses, Gabriel 1 mes, y mi hermana ganando cash. Ninguno de nosotros teníamos ni siquiera eating, ni siquiera eso. Y nos vamos a meter a un real estate. ¿Y cómo es Dios? El real estate, la persona que nos tocó eran cristianos, la señora y el esposo. Y nos empezó a hacer a llenar la aplicación. Me dijo, social, eating. Siguiente pregunta. Cuentas de banco. Yo solo volví a ver a mi hermano y dije, vámonos mejor. Y me dice, mire, llénelo, usted llénelo. Y empezamos a llenarlo. Sinceramente, en mi fe, yo dije, ¿cómo nos lo van a dar? Hermano, y vengo, y a los 2, 3 días me llama la muchacha y me dice, pastor, porque le comenté que era pastor. Pastor, le tengo una buena noticia. Le dieron la casa, una casita allá en Richmond. Ahora ya teníamos la casa, pero no teníamos para pagarla, porque eran $2,000 lo que habían que pagar y no nos gustaba. Pero igual, Dios fue proveyendo. Dios fue proveyendo. Cuando nos salimos de ahí, recuerdo que tuvimos otro impasse. Ya prácticamente teníamos para movernos. El lugar donde estábamos ya no nos sentíamos cómodos. Estábamos viviendo en la casa de una hermana, mi mamá había venido, ya no cabíamos. Estábamos rentando un basement y teníamos que movernos. Y ya le habíamos dicho a la hermana, tal fecha nos vamos. No teníamos tampoco a dónde movernos. Y ya estábamos decepcionados con mi hermana, venimos a ver una casita aquí a Emerville. Y cuando llegamos, no hombre, se miraba aquello todo lúgubre, todo feo, el lugar, todo eso. Y entramos en el lugar y lo estaban remodelando. Y ya ve que cuando están en remodelación, que las paredes abiertas, que el piso removido, parecía casa de espantos. Y de paso hablo con el dueño y me da una cifra que no podía, o sea,
Y digo, por esto, tanto. Nos vamos. Le dejo mi teléfono al dueño. Y le digo a mi hermana, ya vas a ver que Dios va a proveer, algo va a salir, algo va a salir. A los días me llama el dueño, me dice, Nelson, ¿todavía estás interesado? La persona que estaba interesada, ya me llamó y me dijo que no va a tomar el lugar. Quisiera venir a verlo de nuevo, ya está casi terminado. Y le digo a mi hermana, vamos. Fuimos y el lugar se miraba completamente distinto, ya lo habían remodelado un poquito. Y le digo a mi hermana, aplicamos y justamente el día que teníamos que salirnos fue el día que nos dieron la llave del otro lugar. La hermana muy linda donde estábamos nos dice, no se preocupe hermano, 2-3 días, no se preocupe. Solo déjeme limpio. Ya, le dejamos limpio, nos venimos para acá. Y le digo, ese estrés, porque para aquellos que tal vez no viven en esta área de San Francisco, tal vez no logren entender lo estresante que es buscar un lugar donde vivir, porque las rentas son carísimas, porque los lugares a veces están súper retirados de los lugares de trabajo, porque hay mucha competencia, especialmente en aquellos tiempos de gente, se lo digo de esta forma, una vez, yo conocí a alguien que llegó a un real estate con 9 meses cash, para pagar y decir, mire, yo quiero esta casa, está bonita, me gusta, aquí están 9 meses por adelantado, más primero y último, y aquí está mi aplicación. Y le dijeron, no, es que no nos interesa el dinero cash, nos interesa que usted tenga buen crédito. Y la persona no tenía un crédito no tenía un crédito hecho. Y me dice, mire, le estoy diciendo que aquí le voy a dar 9 meses por adelantado, el contrato es de 1 año. Son 3 meses nada más lo que no le estoy pagando. Y se los voy a pagar en los primeros 3 meses. No importa. Y el muchacho estaba pero decepcionado. Me dice, ¿cómo vas a creer que le estás ofreciendo a la gente $15,000 cash o $20,000 cash y no te los agarran? Y le digo, así es aquí. Así es aquí. A veces no importa tanto tener dinero como tener crédito. ¿Por qué? Ni me pregunte. Pero bueno. Le digo, a veces ese estrés desde eso, y ahora que ya pasé por eso 2, 3, 4 veces, me encuentro en la misma situación, ¿estoy preocupado? No. Dios va a proveer. Si Jesús sabe las cosas de las cuales su pueblo, sus hijos tienen necesidad. Y si lo ha hecho otras veces, ¿por qué voy a dudar ahora? Y si lo ha hecho en su vida anteriormente, ¿por qué vas a venir a dudar a estas alturas de tu vida? Y que no es el mismo Dios de hace 10 años. Y que no tiene el mismo poder de hace 4, 8, 10 o 20 años atrás, que acaso ha cambiado algo, porque Él no cambia, dice mi Biblia. Y viene y entonces agarran los pececitos, Jesús los levanta al cielo, levanta los panes, da gracias por lo poco que nos cuesta mucho a nosotros, porque nosotros damos gracias a veces cuando nos acordamos en la abundancia, en la escasez, en la necesidad, en la apretazón, damos queja. Ay Señor, no me ajusta. Ay Señor, hoy sí. Ayuno voluntario te voy a hacer, pero como es tu voluntad, Señor, yo me someto. No, hombre, dele gracias a Dios por todo y en todo. Ahí donde está viviendo, en ese cuartito, con esas horas que le han dejado, dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aquel que es agradecido y que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser puesto. Pero si ni siquiera en lo poco podemos ser fieles, ni siquiera en lo poco podemos ser agradecidos, ¿qué esperanzas tiene el Señor que seamos agradecidos cuando Él nos dé a manos llenas? No, este se va a ir, este me va a olvidar, este va a decir, yo sabía que yo podía. Por eso lo llevó a la imposibilidad primero. ¿Qué hacemos con 15,000 gentes? A las 6 de la noche, en un lugar desierto, en medio del bosque. ¿Qué hacemos? ¿Cómo les damos de comer? No, mandémoslos que ellos vean qué hacen. No, háganlo ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? Ustedes los espirituales. No se puede, Señor. Y no estoy yo aquí, dijo Jesús. Y agarrando lo poquito que se tenía, lo que se puso con un corazón dispuesto, y quizás me voy a pasar a la parte material ahorita. Tenemos el proyecto de ayudar allá para las necesidades de la gente que tiene necesidades en El Salvador, de llevar tal vez una canastita alimentaria, una canastita básica, que el Señor multiplique lo poquito que se pueda poner, como la mujer aquella que solamente tenía un poquito de aceite y el Señor se lo multiplicó. Oramos en el nombre del Señor para que el Señor multiplique lo poquito que podemos hacer. Pero muchas veces decimos, y nosotros somos una iglesia pequeña, si aquí no hay gente que gane bien, si aquí esto. Si Jesús no necesita mucho,
Jesús necesita que se ponga delante de Él lo que se tiene y que se haga con un corazón agradecido, con fe, y Él va a hacer lo demás. Cuidadito con ser quizás como la antítesis de este muchacho, o sea, el lado opuesto de este muchacho, que en lugar de haberlo llevado a Jesús, hubiera visto ahí. Amén. Gloria a Dios. Cuidadito con ser una persona que lo que Dios le da es solo para usted. ¿Por qué? Porque no hay forma más, pero más sencillita como Dios cierra la llave de las bendiciones que cuando nosotros nos volvemos cisternas. Solo para nosotros, solo para almacenar, solo para almacenar nosotros, solo para mí. ¿Por qué? Porque Él nos bendice para que seamos de bendición. Él nos da para que nosotros demos. Él nos da para que seamos fuentes, ríos de agua viva, no para que seamos cisternas. Y créame que esa es una de las cosas que a mí, hacer el switch entre la parte material, no es que necesitamos tener, porque humanamente, administrativamente, yo se lo he dicho a personas que quieren salirse de su casa, de donde están, le he dicho, mira, tenés por lo menos para pagar el primer mes, el último mes, más el depósito del lugar, y aparte de eso, tenés por lo menos para unos 2 meses que te quedes sin trabajar por cualquier emergencia. Si tenés eso, movete. Es muchas veces lo que yo le digo a los muchachos cuando me han preguntado que me quiero mover, que me quiero salir de mi casa. ¿Tenés eso? Administrativamente yo lo veo así. Y administrativamente en los fondos de la congregación, yo digo, bueno, tenemos que tener por lo menos cierto fondo, esto y lo otro, pero a la vez que hacer ese switch diciendo es que no importa cuánto tengas, importa que el Señor esté con nosotros, importa que el Señor bendiga lo que estemos haciendo, importa que el Señor honre lo que estamos haciendo, porque no importa cuánto hay entonces, Él lo va a multiplicar. Y eso es lo que me cuesta hacer ese switch, como a todos nosotros nos cuesta. Que no depende de cuánto tienes en el banco, no depende de cuánto ganas, no depende de tu trabajo, depende de que estés haciendo la voluntad de Dios, y Dios, con lo mucho o poco que tengas, Él va a hacer lo que Él quiere hacer porque Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe las personas que va a bendecir, Él sabe a las personas a las que va a llegar, Él sabe, He knows. Y mire, Jesús manda, recuesta a la gente, levanta los pececitos, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto ellos querían. Mira cómo son las cosas. Jesús primeramente le da a sus discípulos para que sean sus discípulos los que distribuyen. Me voy y lo voy a tal vez a forzar un poquito el texto, pero la forma como Jesús espera, voy a entrar de esta forma, ok. Si para Jesús no hay nada imposible porque Él es Dios, ¿podía Jesús hacer que cayera maná del cielo o pan del cielo como lo hizo Dios en el Antiguo Testamento, sí o no? Sí. ¿Podía Jesús, siendo Dios, hacer que cuervos, que aves del cielo llevaran comida para la gente como lo hizo Dios en el Antiguo Testamento con el profeta Elías? Sí. ¿Podía Jesús como Dios transformar una piedra en pan como lo había hecho en las bodas de Canaán de convertir agua en vino? Sí, ¿por qué no? Si Él es Dios. Pero ¿por qué Jesús escogió no utilizar ni ángeles, no utilizar cuervos o aves del cielo, no utilizar rocas que estaban ahí en el piso posiblemente para que cada uno agarren su piedrita y levántenla al cielo y se convierte en pan y ahora comamos todos? Jesús decidió utilizar medios humanos para hacer su obra. Y el medio que Jesús quiere utilizar para hacer la obra del reino es su pueblo, su iglesia. A través de la iglesia, a través de su pueblo. Entonces Jesús le da a sus discípulos, pongámoslo de esta forma, le da a su iglesia para que sea su iglesia la que distribuye la necesidad de los demás. Vuelvo. Entonces los discípulos, que eran los que estaban sirviendo, llegan y empiezan a ver
mientras estaban en acción, mientras estaban caminando, mientras estaban sirviendo, empiezan a ver la mano de Dios. ¿Cómo? Porque iban, agarraban donde Jesús, agarraban la canastita llena, llegaban donde la gente, la dejaban, le repartían, volvían con la canastita donde Jesús, agarraban más pan y ¿este dónde está sacando? Y regresaban donde la gente, la ponían donde el otro grupo, regresaban donde Jesús y ¿dónde estará el truck ahí con los panes? Y regresaban donde la gente y ponían y llegaban y ¿dónde estarán los pescadores? Porque ¿de dónde sale tanto pez, tanto pan? Mientras estás sirviendo al Señor, vas viendo su mano. Mientras estás sirviendo al Señor, vas viendo su mano. A medida que vas sirviendo, a medida que vas caminando, a medida que vas trabajando, vas viendo su mano. Vas viendo su mano. Vas viendo su mano. ¿Por qué? Dios ha decidido utilizar medios humanos para hacer su obra. Entonces, dice siempre en el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los partió entre sus discípulos, y los discípulos le repartieron a los demás. Versículo 12, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. La palabra saciado, algunas versiones lo traducen como hartado, hasta que quedaron en salvadoreño, quizás sería lleno, empanzado, en partes de mi país dicen emburrado, es decir, que ya completamente full, ya no le cabe más. Y decía un pastor, aquí muchos dicen, a Jesús le falló el cálculo porque sobró. Si Jesús hubiera sido buen milagro, no hubiera quedado todo cabalito, justo. Fíjese que no, porque en la costumbre hebrea, cuando usted, por ejemplo, es invitado con un oriental, el oriental o la costumbre del Medio Oriente es que cuando tienen invitados a la mesa tiene que sobrar comida, porque eso significa que su invitado ha quedado satisfecho porque ya no le cabe nada. Y hay otro postre y se le queda viendo y dice, ay, quisiera, pero ya no puedo. Esa es la costumbre oriental. Tiene que sobrar comida para sentirse satisfechos de que su invitado está lleno, está full, está completito. Pero créame que tampoco aquí hubo desperdicio, porque lo que sobró Jesús lo manda a recoger. Lo manda a recoger uno, para enseñarnos de administración. Enseñarnos de que, hermano, solo porque hay abundancia no significa botemos. Solo porque hay abundancia no significa, siempre va a haber. No, seamos buenos administradores. Cuando nos enseña que también mandó a recoger los pedazos, no solo fue por la parte administrativa, de que no desperdiciemos lo que posiblemente ahora nos sobre, posiblemente mañana nos falte, sino que también por otro motivo. Los manda a recoger para que vean todavía la magnitud del milagro. Si solo teníamos 5 panes, teníamos 2 pececitos, comieron 15,000 gentes y todavía sobra, no hombre, esto sí es un milagrazo. Y peor con estos que comieron hasta saciarse. O sea, todavía podían comer más y dijeron, no, ya no, gracias. Ya no. Tráigame mejor un Alka-Seltzer. Tráigame algo para una pastilla digestiva, una Tums o algo, porque hoy sí quedé lleno. Para que sea notorio el milagro. 3, ¿por qué Jesús manda a recoger las partes, lo que sobra? Y curiosamente, se recogen 12 cestas. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Los discípulos estaban cansados antes de que comenzara todo eso. Estuvieron con Jesús. Jesús posiblemente, pienso yo, los ministró, oró con ellos y por ellos, posiblemente. Después de ese ratito que estuvieron con Jesús, Jesús los pone a servir, se me van a servir las mesas para 15,000 gentes y córrele, vuélele porque tienen hambre. Los discípulos no habían comido. ¿Sabe después del servicio lo que hay? Ay, las migajas, pastor. Una canasta para usted solo. Una canasta para cada uno de los discípulos. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Porque estos habían estado cansados. Y en su cansancio por servir al Señor, todavía pusieron fuerza sobre fuerza y sirvieron por largo rato a la gente. Y en el momento pues no se siente el hambre, no dice uno, hasta el hambre se me quitó por andar sirviendo. Pero le aseguro que después le dará hambre. Después al servidor también le suena el concierto.
pero Jesús tiene cuidado de la necesidad de sus hijos también. Y si comieron aquellos que son medio discípulos, que vienen de vez en cuando, que van nada más cuando hay festividades para comer, ¿cómo me voy a olvidar de aquel que es siervo bueno y fiel? No, para ti está, no migajas, una canasta llena. Hay una bendición para aquellos que a pesar de su cansancio, a pesar del desánimo, a pesar de el imposible que hay delante de ellos, creen en Jesús, sirven a Jesús y están al lado de Jesús. Siempre, siempre hay una canasta que abunda y sobreabunda para el que está al servicio de ese milagroso y sobrenatural Jesús. Vamos a orar. Bendito Señor Jesús. En esta hora, Señor, te damos gracias porque la Escritura es tan preciosa. Podemos ver, Señor, cómo las cosas que son imposibles para la mente humana, como alimentar a 15,000 personas, 12 discípulos, con 5 panes y 2 pececitos pequeños. Como eso para el hombre es humanamente imposible, pero para ti no hay imposibles. Tú, Señor, trabajas, haces milagros, haces cosas maravillosas, multiplicas. Cuando tu pueblo cree, cuando tu pueblo pone a tu disposición lo poco que tenemos. Cuando tu pueblo, Señor, te da gracias por lo poco que tenemos, tú multiplicas, tú engrandeces. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Antes de que la palabra salga de nuestra boca, tú la conoces. Y aunque muchos de nosotros nos sentimos inmerecedores de tus bendiciones, pero también sabemos que hay hijos, hay un cónyuge creyente, hay alguien en la casa que ora, que es un siervo tuyo y que por causa de ellos, muchos de nosotros recibimos bendiciones en abundancia, hasta saciarnos. Padre, te damos gracias, porque cuando vemos la Escritura y recordamos los milagros y vemos lo poderoso que tú eres, lo grandioso y cómo tú haces posible lo que para el hombre es imposible, nosotros nos sometemos, Señor. Entendemos que aunque estamos muchas veces cerca de ti o sirviéndote o cansados o como multitudes, como lo dice el Evangelio de Lucas, como multitudes que no tienen pastor, pero tú, Señor, sabes pastorearnos, sabes tener cuidado de nosotros. Tú utilizas instrumentos humanos para hacer tu obra. Y en esta hora, Señor, queremos ser nosotros esos discípulos que aún con cansancio te sirvieron. Perdónanos porque a veces, en lugar de sacar la fe, sacamos la calculadora. Perdónanos porque cuando tú nos haces una pregunta, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Tú ya sabes la respuesta. Y nosotros decimos es imposible, no se puede, no hay puerta abierta, no hay forma. Y eso lo único que nos demuestra es que no hemos entendido, no podemos pelear las batallas porque todas nuestras batallas son espirituales. Y nosotros pensamos que las batallas espirituales solo se libran adentro de la iglesia, cuando las batallas espirituales también son por la comida, por el apartamento, también son por el trabajo, también son por nuestros hijos, también es la conversión por el alma. Esas batallas también son espirituales. Esas batallas también las libramos con esos 5 panes y 2 peces. Esas batallas las libramos espiritualmente con la fe, con la oración, con la lectura bíblica, con el altar familiar, sabiendo, Señor, que tú has de obrar. Porque tú sabes, tú has visto las lágrimas de tus hijos, de esa esposa, de esa madre, de esa familia, Señor, de ese varón, y tú proveerás en el tiempo necesario. Quizás muchos de ellos tenían hambre desde temprano, desde las 3, 4, 5 de la tarde, pero no fue hasta que casi se iba ocultando el sol que tú dijiste, es tiempo. Discípulos, ¿qué hacemos? Los discípulos dijeron, no sabemos. Otro dijo, bueno, aquí hay un poquito que está disponible. Tal vez ajuste solamente para ti. Tal vez quieras compartirlo con alguien más, pero ese poquito puesto en las manos de un Jesús tan grande, sobra y abunda. Hay bendición en sobre y abundancia. Cuando tú crees que eso poco, insignificante, despreciable que tú tienes o que tú eres, puede ser grandemente utilizado en las manos de Jesús. Tienes solamente tus rodillas para orar. Tienes lo más grande.
Tienes solamente tu Biblia para llenarte, para fortalecerte. Tienes lo más grande. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, en esta hora te pedimos que fortalezcas la fe de tu iglesia, que fortalezcas la fe de tu pueblo, que después de estar en un culto en el cual hemos escuchado lo grande de tu nombre, el poder de tu mano, no salgamos y en el primer problema matemático que nos encontremos afuera, decir es imposible. En el primer problema familiar que nos encontremos en casa, decir ya no se puede, no tiene remedio. Con la primera persona dura que nos encontremos, decir pues no hay nada que hacer, porque sí hay mucho que hacer. Nunca me tengas en poco ese libro que tienes en tu mano. Porque la Escritura dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, meditarás en la palabra del Señor, no se apartará de tu boca, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca me tengas en poco ese libro. Nunca me tengas en poco las palabras que están en ese libro. Nunca me tengas en poco la oración que sale de un corazón arrepentido, que busca la mano del Padre, que busca el rostro de su Dios. Nunca me tengas en poco el servicio que pones al servicio del Señor. Porque aunque los discípulos lo hicieron sin esperar nada, al final les esperaba una canasta para cada uno de ellos, incluso para Judas. Porque no entendemos tu misericordia, no entendemos tu soberanía, no entendemos la grandeza de tu amor y de tu misericordia. Pero en esta hora, Señor, en ti descansamos. Porque sabemos que tú eres nuestro pastor, que aunque caminamos por valle de sombra de muerte, en momentos de escasez o de necesidad, tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Y aún en lugar desprovisto, en lugar desierto, tú, Señor, provees. Y haces poner mesa delante de nosotros, aún en presencia de nuestros angustiadores. Nosotros habitamos delante de la sombra del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, y le diremos a ese Dios grande: tú eres esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás, Señor, de la mano del destructor, de la peste destructora. En ti, Señor, estará mi corazón confiado. En ti, Señor, pongo mi familia, porque aunque muchas veces yo no lo merezco, pero ten misericordia de ellos. En esta hora, Señor, oramos por cada familia que está en necesidad. Pedimos, Señor, que tú proveas para que por medios humanos nosotros podamos ser canal de bendición. Podamos ser, Señor, fuente que fluyan ríos de agua viva. Y no solamente llevando el pan material, sino el pan material más el pan espiritual. Porque primero les diste tu palabra y después saciaste sus necesidades físicas. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias porque en tiempo y fuera de tiempo tú has proveído. Porque cuando hemos estado cerca de ti tú has proveído. Y porque cuando nos sentimos indignos de tu misericordia, de tu gracia y de tu provisión, tú sigues proveyendo. Porque no es por obra, sino es por tu misericordia. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó aún más la gracia. Y en esta hora, Señor, volvemos no con los corazones de muchos de estos discípulos que después se retiraron, sino con corazones de discípulos genuinos para decirte: ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde más nos refugiaremos si solamente en ti podemos estar seguros? ¿A quién, Señor, recurriremos si solamente nuestro corazón y nuestra alma puede estar confiada en tus manos, en tus promesas? Padre, en esta hora, despide a tu pueblo, no sin antes haberle alimentado espiritual y materialmente. Despídenos, Señor, de este lugar, de ese lugar donde estamos reunidos como familia, mas nunca de tu presencia, porque es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Que tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante, que ángeles acampen alrededor de tu pueblo y que el ángel de Jehová nos defienda.
en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre que tiene poder y autoridad, ante el cual se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En ese nombre nosotros nos levantamos, en ese nombre nosotros vamos, en ese nombre nosotros confiamos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Estamos despedidos. Nos vemos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nos vemos en el nombre del Señor el día martes, el jueves y el próximo domingo, siempre en línea. Estamos en contacto. Recuerde, imposibles para Dios no hay. Bendiciones.